Muy buenas tardes. Hoy desde Crónica de Canarias, en el programa Reflexionando con Atenea, nos encontraremos con Gerardo Pérez, que es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. También es colaborador habitual en Prensa Ibérica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gerardo, la primera pregunta que te hacemos desde Crónica de Canarias creo que es de interés general. ¿El gobierno está aplicando mal el estado de alarma? Me refiero a si se están vulnerando los derechos fundamentales. En mi opinión, existe una clara disfunción entre los márgenes y facultades que establece nuestro ordenamiento jurídico en manos del gobierno en este estado de alarma con lo que efectivamente se está decretando. Y vamos a intentar explicarlo. El estado de alarma está pensado en nuestro ordenamiento jurídico efectivamente para crisis sanitarias, para pandemias y para problemas de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Y por lo tanto, si la pregunta es, ante una crisis sanitaria, ¿procede decretar el estado de alarma? La respuesta clara y rotunda es sí, procede. Otra cosa es qué facultades hay que poner en manos del gobierno para luchar contra la pandemia. Y lo que dice nuestro ordenamiento jurídico es que no se pueden suspender los derechos de los ciudadanos y, en su caso, sí puede haber ciertas limitaciones y establece como limitaciones el limitar en horas del día el tránsito por las vías públicas o limitar determinados espacios públicos. Lo que pasa es que en estos momentos no estamos hablando de una limitación por horas o una limitación por determinadas ubicaciones, sino que es una limitación total. Hay personas que no pueden salir a ninguna hora y a ningún sitio. Eso ya no es una limitación, eso ya es una suspensión. Pero además de esto, entiendo que incluso en el día a día se está aplicando mal el propio decreto del estado de alarma. Yo he tenido noticias de fuerzas y cuerpos de seguridad que han entrado en iglesias, por ejemplo, para desalojar ceremonias religiosas que se estaban desarrollando cuando expresamente el decreto del estado de alarma establece que sí se está autorizado a salir del domicilio para ir a un acto de culto siempre y cuando la distancia entre las personas dentro de esa iglesia sea la establecida por sanidad, o que se estén regulando hasta los espacios comunes de los edificios, de lo que es las zonas comunes de los edificios, como si fuera una vía pública cuando no lo es. Estamos llegando hasta imputar delitos de desobediencia. Yo creo que no se está aplicando bien el ordenamiento jurídico y sí se está afectando a los derechos de los ciudadanos. No, yo quería preguntarle a don Gerardo también un poco el papel del Parlamento, ¿no? ¿Dónde está quedando? Si es correcta, si se está haciendo la actuación más correcta a la hora de incluso plantear estos decretos del estado de alarma, porque se están haciendo, según yo no soy jurista, pero creo que hay ya toda una serie de juristas que se están incluso agrupando a nivel un poco para elevar estas quejas, ¿no? Y estas preocupaciones incluso al defensor del pueblo, se están haciendo vía Consejo de Ministros, con después el aval del Parlamento, y eso pues de alguna manera inquieta, ¿no? También desde el punto de vista constitucional. Bueno, vamos a ver, nuestro ordenamiento jurídico establece que el estado de alarma lo decreta unilateralmente el gobierno. Es una facultad exclusiva del gobierno, lo que es decretar el estado de alarma. Ahora bien, cualquier prórroga posterior al estado de alarma después de los primeros 15 días requiere el consentimiento expreso del Congreso de los Diputados. Y eso sí es cierto que se ha cumplido. Lo decretó primero el gobierno y después las prórrogas vienen con la autorización del Congreso de los Diputados, que es lo que ha suscitado cierto malestar dentro de un sistema parlamentario. Pues que pese a que el gobierno no se ha paralizado para nada y no debe hacerlo por esta crisis sanitaria, el Parlamento sí ha estado durante épocas del estado de alarma paralizado o completamente inactivo. Se han suspendido sesiones de control al gobierno, se han suspendido sesiones. Entonces, el Parlamento, en un sistema parlamentario, que hay que recordar que España es un sistema parlamentario, el Parlamento tiene que estar capacitado para continuar funcionando en este estado de pandemia.
Yo no sé si habría que potenciar lo que son las sesiones telemáticas. Se puede votar telemáticamente, pero lo que es la relación, el hacer sesiones, tanto en comisión como en pleno, de forma telemática, pero no podemos permitirnos un Parlamento que cierre o quede inactivo durante semanas por una epidemia, porque en un sistema parlamentario necesitamos que el Parlamento siga cumpliendo con sus funciones. Y, don Gerardo, ¿habría o podría inferirse de la actuación del gobierno? Esto es una pregunta un poco maliciosa, tampoco me la va a poder contestar. Pero podría haber alguna intencionalidad política en decantarse por el estado de alarma y no por el estado de excepción, cuando estamos viendo que se están de alguna manera sobrepasando los límites de lo que sería propio del estado de alarma para incurrir de facto en lo que sí podría ser un estado de excepción? ¿Podría haber una intencionalidad política? Yo la intencionalidad política que tiene el gobierno evidentemente la desconozco. Lo que sí le puedo dar es mi opinión respecto de cómo se articulan los estados de alarma en nuestra Constitución. Existen 3 estados de excepcionalidad, que es el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Esos 3 estados de alarma no se configuran de menor a mayor en el sentido de que ante problemas más pequeños recurrimos al estado de alarma, y si el problema va creciendo vamos al de excepción, y si el problema ya se nos va de las manos al de sitio. No va así. En el caso de que sean crisis sanitarias o desabastecimientos, estado de alarma. En el supuesto de que sean problemas de orden público, estado de excepción. En el supuesto de que sean problemas de ataque a la soberanía o a la integridad territorial, estado de sitio. Por lo tanto, el gobierno, a mi juicio, no podía elegir a ver qué decreto, si el estado de alarma, el de excepción o el de sitio, cuál me viene mejor. No es una elección. Esto no es un self-service en el que se pueda escoger uno u otro, sino que ante la entidad del problema ya la ley nos dice cuál es el estado de excepción que tenemos que acudir. Y conforme a nuestra legislación, ante una pandemia o una crisis sanitaria, es el estado de alarma. Y una pregunta sobre el colapso que puede producir el fin del estado de alarma y la noticia última de que van a empezar pues juicios express y que el gobierno pues quiere adelantar toda la materia jurídica. ¿Eso nos puede afectar a los ciudadanos? ¿Tenemos que estar preocupados en que nuestros derechos sean perjudicados? Vamos a ver, la situación de la Administración de Justicia es para preocupar a la ciudadanía antes del estado de alarma. Es decir, lo que no procede es lanzar el mensaje de que con motivo del estado de alarma la justicia va a estar colapsada. La justicia estaba colapsada antes del estado de alarma. Antes de esta pandemia había juicios por despidos señalados para dentro de varios años después de la demanda. Había juicios señalados por cláusulas suelo o por cláusulas abusivas contra los bancos con 2 o 3 años con posterioridad a la presentación de la demanda. Eso ya ocurría antes de esta pandemia. Y por lo tanto, lo que hay que poner en conocimiento es la justicia ya estaba colapsada. Obviamente, después de una parálisis que va a llevar casi 2 meses, la situación se va a empeorar. Pero el problema de la justicia es que nunca se le ha prestado el interés y la dedicación presupuestaria y en medios suficiente para atender a la cantidad de problemas que tiene que resolver. Si analizamos la ratio de jueces por habitante, la ratio de fiscales por habitante, de funcionarios, de inversión en medios, a nivel europeo o a nivel de las democracias de nuestro entorno, estamos muy por debajo. Ahora, el gobierno, por mucho que quiera poner procedimientos muy urgentes y aunque quiera poner en la letra del Boletín Oficial del Estado que las sentencias se dictarán más rápido, si no pone más jueces, más juzgados, más fiscales, eso no se va a realizar. O sea, el BOE no es vamos a ver, el papel lo aguanta todo, pero la realidad va por otro lado. Junto con el Boletín Oficial del Estado no te entregan una varita mágica para hacer efectiva todo lo que se publica en el BOE. Luego tiene que haber una realidad que sea capaz de poner en efectividad todas esas medidas. Si no va a haber más jueces, si no va a haber más fiscales, si no va a haber más inversión, estas medidas serán un fracaso. Porque, insisto, el papel lo aguanta todo. Yo puedo decir que pongo una demanda y a los 3 días estará la sentencia. Eso yo lo puedo poner en el papel.
pero es que no funciona así. No funciona así. Don Gerardo, en los últimos días nos hemos encontrado con unas críticas muy ácidas, ¿no? Y además, pues, que chocan mucho viniendo de un vicepresidente del gobierno a la acción de la justicia, ¿no? Varios miembros, incluso del propio gobierno, no solo el vicepresidente, sino varios, han puesto en solfa, en concreto una sentencia judicial, pero de una manera bastante, en fin, pues, catalogándola, pues, de manera que yo creo que bastante impropia para ser un miembro del propio gobierno, ¿no? ¿Cómo ve esta deriva, ¿no? ¿Qué implica? Pues ya sabemos que al pobre Montesquieu, Charles de Secondat, ya lo habían matado varias veces. Lo mataron también en Sevilla, el señor Guerra, hace años, pero bueno, lo han vuelto a matar en Madrid. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Porque realmente es un ataque directo a la separación de poderes, que es un fundamento básico. Bueno, en principio no sería necesario explicar que en una democracia y en un sistema constitucional exista una lealtad y un respeto entre los diferentes poderes, de tal manera que entre el legislativo, ejecutivo y judicial existiera una completa lealtad, una independencia y un respeto entre todos ellos. Pero eso que en principio es de manual, es de libro y no sería necesario explicar, pues nos encontramos con muchas realidades en las cuales hay que subrayar que efectivamente estamos en una separación de poderes, que el Poder Judicial tiene que ser independiente, que se tienen que acatar y respetar sus resoluciones. Y sí es cierto que una resolución judicial puede ser criticada en el sentido de que se dé una opinión jurídica fundamentada diferente, pues yo entiendo que la ley se tendría que aplicar de otra manera. Bueno, puede haber una crítica, pero que desde el propio gobierno y desde un personaje o desde una personalidad como puede ser un vicepresidente se critique de esa manera y con esa vehemencia una sentencia judicial, desde luego es un borrón en nuestra separación de poderes. De todas maneras, la política nunca ha atendido bien a la administración de justicia. Nunca. Ni este gobierno ni otros gobiernos de otros colores políticos. Y normalmente siempre se utiliza la famosa ley del embudo de cuando se imputa a una persona de otro partido político, ya estamos pidiendo dimisiones, mientras que si se imputa a uno de mi partido político es la presunción de inocencia. Aquí jugamos con reglas de medir diferentes en función de si la sentencia me afecta a mi partido o afecta al partido político del rival, y por lo tanto estamos ante una estrategia de partido, no ante una estrategia institucional de respeto de cuáles son las reglas del juego. Gerardo, hombre, esta pregunta no sé si la puedes contestar. Resulta que ha llegado en muchas noticias sobre que hay tanto individuos como asociaciones que están demandando al gobierno por muchas situaciones. ¿Estas demandas que se están presentando al gobierno llegarán a algo, o al tener un fiscal que ha sido ministro? ¿Puede ser? Vamos a ver. En estos momentos yo entiendo que hay dos líneas o dos procedimientos por los cuales los ciudadanos que se vean afectados pueden impugnar o recurrir contra medidas del gobierno. La primera es recurrir las sanciones y las multas que puedan sufrir los ciudadanos ante pues algún tipo de procedimiento sancionador por incumplir alguna de las medidas que ha impuesto el gobierno y que, pues el sancionado considere que la multa es inconstitucional, no respeta el ordenamiento jurídico, no es correcta, pues se pueden impugnar las multas. Y luego está la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por el anormal funcionamiento de los servicios públicos, principalmente el de sanidad, si se considera que la gestión de la crisis sanitaria ha sido deficiente y que como consecuencia de esa deficiencia ha habido un perjuicio, un fallecimiento o X, pues puede haber un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por el anormal funcionamiento de ese servicio público, que en este caso es el sanitario. Eso lo van a conocer los juzgados y, vamos a ver, en principio nuestro procedimiento judicial, si no necesitamos un fiscal que nos apoye, o sea, cualquier ciudadano con su abogado y su procurador va a acudir a los tribunales y va a tener una sentencia que motive
esa demanda y ya veremos si el ciudadano tiene razón o no y qué dicen los jueces. Eso respecto del ciudadano de a pie, por así decirlo. Luego están otro tipo de demandas. Me consta que hay peticiones ante el Defensor del Pueblo para que el Defensor del Pueblo lleve directamente ante el Tribunal Constitucional determinadas medidas o, como ha salido a relucir en algunos medios de comunicación, que determinados partidos políticos, como puede ser Vox, hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el propio decreto del estado de alarma. Ahí ya no estamos hablando de un ciudadano contra la administración, ahí estamos hablando que directamente se acude ante el Tribunal Constitucional y son las instituciones, los partidos políticos o el Defensor del Pueblo o quien sea, y los que estén legitimados, los que van a impugnar y veremos qué dicen las sentencias. Yo sí todavía tengo, no sé si ingenuamente, cierta confianza en el Poder Judicial. A mí no todas las sentencias que yo leo me gustan. Yo leo sentencias con las que estoy en profundo desacuerdo, pero bueno, a fin de cuentas hay un sistema de recursos, hay unas garantías y tenemos que confiar en ese sistema porque es que si no, tenemos que enterrar el Estado de Derecho. Lo que sí he defendido en varios foros es que la normativa sobre los estados de alarma, excepción y sitio hay que revisarla. Aquí tenemos que partir de una dicotomía. Decidir si efectivamente para combatir una pandemia de estas características es imprescindible confinar obligatoriamente a la ciudadanía en sus casas. Si eso es así, si partimos de la base de que es necesario para las crisis sanitarias dar en manos del gobierno la facultad de confinar, yo entiendo que hay que modificar la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, que ahora mismo, a mi juicio, no posibilita eso dentro del estado de alarma para que así sea. Oye, si es necesario, pues será necesario, pero que esté dentro de la ley. Y a mi juicio ahora mismo no está. La Constitución necesitaba una reforma antes del estado de alarma, antes de esta crisis sanitaria, y es posible que después de esta crisis sanitaria tengamos que actualizar muchas cosas. Lo que decía antes de si es necesario hacer plenos telemáticos en el solo que ahora mismo los letrados del Congreso de los Diputados dice que para los plenos en las comisiones es necesario que sea presencial. Bueno, pues igual hay que empezar a investigar, que hay que reformar y que tenemos que adecuarnos a un futuro que a lo mejor antes era impensable o de ciencia ficción y que ahora vemos que ni es tan impensable ni es de tanta... En Francia los están haciendo, don Gerardo. Por eso digo que aprovechemos ya que se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal. Aprovechemos para aprender de las cosas que se están haciendo mal. Más que nada para no repetir el error. Gracias, muy bien, Cali, muy bien. como siempre. Muy bien. Ustedes. Venga. Un saludo. Si te ha gustado la entrevista, por favor, suscríbete al canal, dale al like y compártela con todos tus contactos en todas las redes.